Mis amados, en esta noche, bendecidos y en victoria. Amén. Qué bueno es estar una noche más, un miércoles más en este maravilloso lugar y habitar juntos, ¿verdad? Disfrutar juntos de la presencia de Dios. Es maravilloso, no existe nada mejor que disfrutar de su presencia. Amén. Bien, mis amados, ¿qué estamos estudiando? ¿Y qué cualidad? La mansedumbre. Y en esta ocasión, pues, continuamos con el estudio de mansos gigantes, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser mansos gigantes? Ya habíamos hablado acerca de la sumisión, de la praotes, mansedumbre. Habíamos hablado también de la humildad, de la mansedumbre. Y en esta ocasión, pues vamos a considerar otro aspecto de la mansedumbre y es un espíritu que aprende. Y antes de comenzar vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias Señor te damos una vez más por este tiempo. Gracias Señor por tu presencia con nosotros en esta noche. Gracias Espíritu Santo por traernos a este lugar donde podemos reunirnos Señor contigo, saber que estás aquí no solamente para hablarnos, no solamente para enseñarnos, sino para desarrollar en nosotros tu fruto, Señor, tu fruto. Gracias por obrar en nosotros. Gracias por desarrollar tu amor, tu gozo, tu paz, tu paciencia, tu benignidad, tu bondad, Señor, y ahora también tu mansedumbre. Ayúdanos, Padre, a aplicar cada una de las cosas que nos has venido enseñando. Te entregamos el control de este tiempo, Espíritu Santo, y una vez más te rogamos que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga, Señor. Y como siempre, toda la gloria sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Me quedé en mi mente con eso de lo de santo, No puedo sacarlo de mi mente. Santo, santo, santo. En la gramática hebrea y a lo largo de la Biblia también era común, bueno, más después del sacrificio de Cristo y también al pueblo de Israel, el pueblo santo, ¿verdad? Pero cuando se hablaba de la santidad de Dios, siempre se repite 3 veces. Santo, santo, santo. Y en la gramática hebrea, repetir un atributo 3 veces indicaba que era lo máximo de ese atributo. Si yo decía justo, 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 quiere decir que esa persona era lo máximo de justicia. Era el equivalente a un signo de exclamación para nosotros, no un énfasis. Y por eso los judíos siempre que hablaban de Dios y de su santidad decían es que Él es santo, pero no solamente santo, no, es que Él es santo, santo, santo. Lo máximo de santidad en nuestro Dios. Magnífico nuestro Señor. Ahora sí puedo continuar en paz, ¿verdad? Un espíritu que aprende. En los anteriores estudios conocimos 2 componentes muy importantes de la octava cualidad del fruto del Espíritu, ¿verdad? La mansedumbre, en griego la praotes, y estos son la sumisión y lo hablábamos recién, la sumisión y la humildad, ¿no es cierto? Los 2 aspectos que consideramos de la mansedumbre. Y estos próximos estudios consideraremos el tercer aspecto de la praotes, ¿no? Y vamos a leer Santiago capítulo 1, verso 19 al 25. Santiago capítulo 1, verso 19 al 25 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual,
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, no te dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Hay que ser hacedores y no tan solamente oidores. Pregunta, ¿cuáles son los mandatos de Dios en Santiago capítulo 1, verso 21? Ahí usted tiene 3 opciones y en base al versículo que dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La alternativa correcta sería entonces aceptar la palabra de Dios. Otra manera de decir recibid con mansedumbre la palabra implantada es recibid la enseñanza, recibid la instrucción. El tercer aspecto de la mansedumbre es aprender. Ese es el tercer aspecto de la mansedumbre. Primero, sumisión, lo hablábamos hace 2 estudios. El estudio anterior, la humildad. Y ahora el aspecto que vamos a considerar de la mansedumbre es aprender. Un espíritu que aprende. No es fácil, ¿eh? ¿Está usted dispuesto a que le enseñen? ¿Está ansioso por aprender? ¿Tiene un espíritu abierto a las enseñanzas? Estudiemos las respuestas a estas preguntas examinando diferentes ejemplos que encontramos en la palabra de Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 18. No alcanzamos a leer todo el capítulo, pero sí vamos a ir leyendo ciertos versículos para responder las preguntas. Primero, en Hechos capítulo 18, verso 3, ¿cuál había sido la relación de Pablo con Priscila y Aquila en Corinto? Ahí tenemos Hechos 18, verso 3, dice, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿La relación de ellos cuál era entonces? Colegas, correcto. Verso 18, ¿hasta dónde acompañaron Priscila y Aquila a Pablo? Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Secrea, porque tenía hecho voto. ¿Hasta dónde los acompañaron? Hasta Siria. Sería la respuesta correcta. Pregunta, ¿cómo describe el versículo 24 a Apolos? Una descripción interesante, ¿eh? No, te dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Tremendo, el Apolos. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Verso 25, ¿qué y cómo enseñaba Apolos? Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Cómo enseñaba Apolos? Diligentemente y con un espíritu fervoroso. Verso 26. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila por Apolos? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Este es Apolos, ¿verdad? Comienza a hablar con denuedo en la sinagoga
pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila por Apolos? Le enseñaron el camino de Dios. Y por último leemos el verso 27 y 28 para saber qué hizo Apolos con la instrucción de Priscila y Aquila. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué hizo Apolos con la instrucción de Priscila y Aquila? Enseñó a los demás. ¿Sí pudo completar todas las respuestas? Continuamos entonces, dice, qué maravilloso ejemplo del espíritu abierto a la enseñanza que tiene la praotes, ¿verdad? La mansedumbre. Pablo había sido fiel en recibir el conocimiento que los discípulos le ofrecieron después de su conversión. Eso está en Hechos capítulo 9, verso 17 al 19. Lo que él aprendió, sin duda lo compartió con Priscila y Aquila, los judíos de Italia con los que estuvo viviendo. Esta pareja viajó a Éfeso con Pablo. Después que él partió, ellos tuvieron oportunidad de escuchar a un joven y vigoroso predicador llamado Apolos. Este hombre tenía pasión, hablaba como si sus palabras salieran de su corazón. Todo lo que sabía lo transmitía con verdad y exactitud, solo que no sabía lo suficiente. Pero todo lo que sabía lo transmitía con verdad, con exactitud, con pasión, hablando con el corazón. ¿Ha escuchado usted predicadores así? O maestros, ¿verdad? Que enseñan no simplemente por algún interés personal, sino que enseñan porque verdaderamente quieren transmitir esa pasión que tienen, esos conocimientos que tienen a las otras personas, a las siguientes generaciones. Vale la pena escuchar a personas así. Algunos consideran que el comentario de otra persona, la crítica de otra persona, es un insulto dirigido a su falta de conocimiento. No era este el caso de Apolos. Él había sido fiel en lo poco y fue hallado fiel en lo mucho. Tomó todo lo que aprendió de Priscila y Aquila y se convirtió en un maestro de la verdad tan dinámico que algunos lo igualaban con Pedro y Pablo. Interesante, ¿no? Apolos. Un joven vigoroso que se encuentra por ahí, Aquila y Priscila, lo ven, que predica con pasión, predica con el corazón y entonces dicen, ¿saben qué? Me parece que este tipo nos puede ser muy útil en el Evangelio, ¿eh? Y tiene la idea, ¿no? Tiene las bases. Nomás que no sabe lo suficiente, todavía no reconoce a Jesús como el Cristo. Bueno, eso lo podemos arreglar ahorita mismo, le dice Aquila a Priscila, ¿no? Ven, lo llevamos aparte y le enseñamos. Y así lo llevaron a Apolo, le enseñaron, Apolo entendió, ¿verdad? Y luego enseñó a los demás. Y tanto era la convicción de Apolo, ¿verdad? Tanto era la pasión de Apolo, tanta era esa energía, ese espíritu fervoroso, y tanto era ese anhelo por compartir su pasión con los demás, que la gente incluso llegó a ponerlo a la par, ¿verdad? Siempre hay gente que está comparando a las personas, ¿no? No es muy sano que digamos, pero siempre hay gente. En la iglesia también se ve que en la iglesia primitiva también había de eso. Incluso lo llegaron a poner a la par de Pedro y de Pablo, ¿no? Y ahí ustedes tienen la cita en 1 Corintios 1:12. Tanto era el prestigio que tenía Apolo que Pablo lo utiliza de ejemplo, ¿verdad? Cuando algunos decían, yo soy de Pedro, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos. Ahí está. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Cefas, más conocido como Pedro. Miren hasta dónde llegó el prestigio de este joven apasionado llamado Apolos. Pregunta,
¿Cuál es la verdadera señal de esta disposición para aprender? Y la respuesta es ser obedientes a lo que se nos enseña. Nadie dice amén, ¿verdad? Yo supongo que porque están escribiendo la respuesta. Pero no es necesariamente solo oír, sino ser obedientes a lo que se nos enseñan. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, como dice Santiago capítulo 1, versos 21 y 22. ¿Alguna vez se ha dado cuenta de que en algún punto del camino usted se había cerrado a todo lo nuevo? ¿Alguna vez le ha preocupado que alguna cosa nueva pudiera refutar lo viejo? ¿Se ha visto confrontado por el hecho de que algo que usted había creído durante toda su vida sobre Dios no era verdad? ¿Le ha pasado? Que de pronto usted tiene, digamos, ahí sus bases bien sólidas. Usted dice, de aquí nadie me mueve. Esto ya lo vengo yo aprendiendo y conociendo desde niño. En la escuela dominical me enseñaron así. Y de pronto, ¿verdad? Vienen una verdad que choca un poco con esa base que usted tenía, con esos paradigmas construidos. Note que digo una verdad, ¿verdad? No digo una filosofía, una ideología, algo que un predicador contó por ahí. No, leyendo usted la palabra se da cuenta que hay una verdad que choca un poco con los paradigmas que usted tenía, con eso que le habían enseñado de niño. Entonces, no sé si le ha pasado, pero usted al principio se pone un poco resistente, ¿no? A ver, esto capaz que no es tan así, ¿no? A ver, Señor, revélame, porque esto está chocando con lo que tradiciones y tradiciones he venido yo practicando. ¿Le ha pasado? Solo a mí me pasa, ¿verdad? Yo creo que eso le pasó a Martín Lutero. Y gracias a Dios que le pasó eso, ¿verdad? Si no, todavía le estaríamos besando el anillo al Papa. Pero gracias a Dios que Martín Lutero en un momento dijo, ¿sabes? Aquí hay algo que no me encaja muy bien. ¿Cómo es eso de que tengo que pagar para que me perdonen los pecados? ¿Y cómo es eso que el Papa puede perdonar pecados? Y si el Papa puede perdonar pecados, ¿por qué no lo perdona por amor y tiene que cobrar para perdonarlos? Y lo llevó a la fuente, a las raíces, a escudriñar las Escrituras. Y ahí se dio cuenta, salvos por gracia y no por obras. Mis amados, cuando una verdad, no cuando una ideología, no cuando una persona nos asombra con su elocuencia, no cuando una filosofía llega, cuando una verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? En intimidad, en comunión, cuando una verdad bien fundamentada en la palabra de Dios quiere chocar, derribar alguna estructura que hemos venido predicando desde años o que hemos venido practicando desde hace años, mis amados, deje que Dios haga como quiera hacer. Porque si Lutero se hubiese resistido y hubiese dicho, pero siempre lo hemos hecho así, no estaríamos nosotros aquí en esta noche. Pero siempre que sea una verdad de la palabra de Dios. Oremos más, ayunemos más, estemos más en comunión con Dios para reconocer cuándo es Él quien nos habla y no simplemente una idea absurda de nosotros mismos. Amén, mis amados. El resto del estudio de hoy está dedicado a algo en lo que creo que todos estaremos de acuerdo. La aceptación de la enseñanza depende de quién es el que enseña. ¿Puede ser? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado, sobre todo en el colegio, ¿verdad? No es lo mismo que me enseñaba un profesor que explicaba bien a otro profesor que daba sueño en la clase, ¿no? Entonces dice que la aceptación de la enseñanza depende mucho de quien la enseña. Y es verdad. No es lo mismo un Apolos enérgico que un cualquiera que quiera intentar enseñar y que no lo haga de la manera correcta. Por ende, mis amados, la aceptación de la enseñanza depende de quién es el que enseña.
si respetamos al maestro, es posible que aceptemos la enseñanza. Si no, no la tendremos en cuenta. Ahora, permitamos que la palabra de Dios hable a estos alumnos prejuiciosos. Es cierto, mis amados, a mí también me ha pasado, se lo confieso. La aceptación de la enseñanza depende de quién la enseña y somos así. No es lo mismo que nos enseñe a alguien que verdaderamente explica bien, que verdaderamente tiene pasión por lo que hace, por lo que enseña, por lo que practica, a uno que simplemente habla por hablar. No es lo mismo. Pero mis amados, en la historia que viene a continuación, vamos a ver que Dios muchas veces usa, Dios puede usar cualquier instrumento para compartir su verdad y su enseñanza. Y ahí es cuando nuestros prejuicios también tienen que caer. Y lo vamos a ver a continuación en Números capítulo 22, verso del 21 al 38. Creo que sí alcanzamos a leerlo todos. ¿Se animan? Yo leo un versículo y ustedes otro y así hasta el 38. Así Balaán se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaán al asna para hacerla volver al camino. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán, y él volvió a azotarla. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaán, y Balaán se enojó y azotó al asna con un palo. Y Balaán respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Y el ángel de Jehová dijo a Balaán: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaán fue con los príncipes de Balac. Y Balac dijo a Balaán: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Amén. Pregunta: ¿qué vio el asna de Balaán? Verso 23. Y en base a lo que hemos leído, las huellas del ejército israelita, al ángel de Jehová bloqueándole el camino, o miles de carrozas de fuego guiándolos en el camino.
Respuesta correcta es al ángel de Jehová. ¿Cómo respondió el asna? Se le aparece el ángel y el asna ¿qué hace? Se desvía. Sería la respuesta correcta. ¿Cómo reaccionó Balaam cuando el asna se desvió? El azote, ¿verdad? ¿Dónde vio el asna al ángel de Jehová por segunda vez y cómo respondió? Verso 24, en una viña. Dice, en una senda de viñas que tenía pared a un lado y al otro. Como quien dice, ya no te puedes desviar tanto. ¿Cómo reaccionó Balaam por segunda vez? La volvió a azotar. ¿Dónde se ubicó el ángel de Jehová por tercera vez y cómo respondió el asna? Verso 26. El ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Una angostura donde no había dónde apartarse. ¿Cómo reaccionó? ¿Cuál fue la reacción de Balaam esta tercera vez? La volvió a azotar a la pobre asna. ¿Estamos todos hasta ahí, mis amados? ¿Sí? ¿O alguien necesita completar alguna otra pregunta? ¿Avanzamos? ¿Qué hizo Dios con el asna después del tercer azote? La mató con un rayo. La liberó de su cruel amo. Abrió la boca del asna para que hablara. Abrió la boca del asna para que hablara. ¿Qué hubiera sucedido si el asna no se hubiera apartado del ángel? Respuesta correcta, el ángel habría matado a Balaam. Interesante, ¿no? Le dice el ángel. Si el asna no se hubiese apartado, yo a ti te mataba y dejaba el asna viva. ¿No? Como quien dice, el asna me hace más caso que tú a mí. Tremendo, ¿no? ¿Cuál fue la instrucción final de Dios a Balaam? Verso 35. Lo que yo te dijere, eso hablarás. Lo que yo te diga, eso hablarás. Y última pregunta, ¿cómo respondió finalmente Balaam a esa instrucción? Verso 38, obedeció, ¿verdad? Dice, la palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Balaam obedeció a lo que Dios dijo. Números 22 muestra que Dios puede utilizar cualquier cosa o persona o incluso animal como instrumento para instruirnos. Puede oponerse a un asna por medio de un profeta o a un profeta por medio de un asna. Puede darnos su mensaje en cualquier manera que Él lo desee. Cuando somos soberbios, rebeldes e insistimos en hacer las cosas a nuestra manera, es muy posible que utilice a un asna. Estos maestros inesperados tienen un doble propósito. Primero, darnos instrucción y segundo, hacernos humildes. Muchas veces no aprenderíamos de otra manera. De ahí fue el caso de Balaam, un profeta, imagínense, un profeta siendo exhortado por un burro. Es cosa de no creer, ¿no? Y sobre todo porque los burros no hablan. Sin embargo, Dios utilizó hasta un asna, mis amados, Dios utilizó. Y hay gente que dice, no, es que Dios a mí no me quiere utilizar. Imagínense. Mis amados, cuando Dios quiere cumplir su propósito, y créame que los propósitos que Dios tiene con usted son mucho más grandes que lo que tenía con el asna. No todos lo creen, ¿eh? Está tremendo aquí la autoestima, ¿verdad? Dije que los propósitos que Dios tiene con usted son mucho más grandes que lo que tienen con un burro. Amén.
Entonces, mis amados, Dios puede usar a cualquier persona, a cualquier instrumento, incluso cuando se trata de una persona soberbia, ¿verdad? Como era este profeta Balaam, que no quería hacer caso a lo que Dios le decía, que incluso quería perjudicar al pueblo santo de Dios, al pueblo de Israel. Dios utiliza a un asna. Y muchas veces somos así nosotros, ¿verdad? Nos sentimos como reyes, de pronto, dado los éxitos que Dios nos ha permitido conseguir, y de pronto se nos sube, ¿verdad?, el ego. Y creemos que podemos hacer lo que se nos da la gana. Y olvidamos la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la enseñanza de Dios para nuestra vida, la instrucción de Dios para nuestra vida. Y muchas veces Dios termina usando a una persona que quizás no la teníamos tan en cuenta, ¿verdad? Y esa persona viene y nos dice, ¿sabes qué? Esto y lo otro. Y a nosotros nos da ahí... ¡ih! Dos propósitos: instruirnos y en ocasiones a los soberbios, a los orgullosos, aprender humildad, mansedumbre. Recuerde mansedumbre, praotes, que significaba docilidad, fragilidad, ¿verdad? Aceptar todo lo que tenga que ver en relación con Dios, sus enseñanzas, sus mandatos, sus instrucciones, su voluntad para nuestra vida, decirle sí y amén a todo, ser dóciles para con Dios. Y se cumple también al tener un espíritu que aprende. No importa quién sea el maestro, no importa nuestros prejuicios, no importa si estudió o no estudió teología, no importa si terminó un seminario, si terminó una carrera, incluso si es un nuevo convertido, ¿verdad? Pero a veces cuando Dios quiere hablar a nuestra vida, lo hace de la forma más inesperada, pero siempre de la manera certera, para enseñarnos, para instruirnos y en ocasiones también para desarrollar nuestra mansedumbre, nuestra humildad y un espíritu capaz de aprender. Amén, mis amados. ¿Qué le sucedió a Balaam? No lo sé, mis amados. La última vez que lo vi portaba una calcomanía que decía: yo le hago caso a mi asna, en la parte trasera de su bestia. No es mala idea, amado. Trabajemos para tener un espíritu más abierto a las enseñanzas. Dios muchas veces quiere hacer cosas nuevas en nuestras vidas, pero nosotros nos resistimos. Y aquí está la promesa de Dios para nosotros en Isaías capítulo 43, versos 18 y 19. Lo que Dios quiere hacer con nosotros, cosas nuevas. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mis amados, ¿cuántas veces Dios quiere hacer cosas nuevas con nosotros? Llevar nuestro nivel de entendimiento, nuestro nivel de intimidad a un conocimiento mucho mayor a su presencia. Conocerlo verdaderamente a Él. ¿Cuántas veces Dios nos quiere revelar un aspecto nuevo, un atributo nuevo de Jesucristo y desarrollar ese carácter en nosotros? Pero nosotros muchas veces estamos con paradigmas antiguos, costumbres antiguas, y entonces pensamos: no, es que es imposible vivir como Cristo vivió aquí en esta tierra. No, es que es imposible que yo pueda orar por un enfermo y se sane. No, es que eso era para la antigüedad. No, es que eso ya no viene ahora. Sensacionistas se le llaman a las personas que creen así, de esta manera. No, es que eso era para la iglesia primitiva. Y entonces pensamos: no, es que no hay una forma en que yo pueda vivir la vida que Cristo quiere que yo viva. E ignoramos su palabra. Mis amados, no solamente que cada hijo de Dios, y escúchelo bien, no solamente que cada hijo de Dios está en la capacidad de ser como Cristo, no solamente que tenemos la capacidad de ser como Cristo, sino que además fuimos llamados a ser como Cristo, a seguir sus pisadas. Y el mismo Espíritu, ¿verdad? Lo dice Efesios, el mismo Espíritu, el mismo poder que lo levantó de los muertos, es el mismo poder que actúa en nosotros. De la misma manera en la que Dios, el Espíritu Santo, estuvo con Jesucristo en esta tierra, de esa misma manera su Espíritu Santo está con nosotros. Es necesario romper paradigmas, romper costumbres, romper tradiciones y empezar a analizar la fuente, volver a las raíces
¿De qué me estoy perdiendo? ¿Qué es lo que no me han dicho? ¿Qué es lo que no me han contado? Mis amados, amemos más este libro. No es solamente un libro. Si yo les contara, ¿verdad?, los misterios que he podido disfrutar de su palabra, me tardaría, y no sé si me entenderían tampoco, ¿verdad? Pues no soy muy bueno explicando esta clase de cosas. Pero es magnífico, son cosas que yo veo cada detalle, incluso en los números de la palabra de Dios, los números. No hablo del libro de números, pero números, 12 discípulos, 12 años, 12 esto. Incluso eso tiene una gran enseñanza, si yo le contara. Entonces cuando yo me doy cuenta de eso, de esos detalles que tiene Dios, digo, ¿cómo no enamorarme de este libro? No es solamente literatura, no es solamente poesía, no es solo lírica, es realidad, mis amados. Le puedo decir más, pero tengo un mensaje sobre eso y prefiero guardarlo, ¿no?, para después. Pero mis amados, es necesario volver a las raíces, es necesario tener un espíritu dispuesto a aprender. Y esa es una cualidad de la mansedumbre, poder ser enseñados, estar dispuestos a aprender. No importa nuestros prejuicios, no importa si es un profeta, no importa si es un burro, estar dispuesto a aceptar la enseñanza y obedecer la enseñanza de Dios. Algunas veces no nos importa que haya algo nuevo, simplemente no nos agrada el vehículo que Dios utiliza para enseñarnos. Una parte preciosa de la praotes, de la mansedumbre, es estar dispuestos a aprender sin importar a quién elija Dios como maestro. ¿Verdad? Y este puede ser un buen ejercicio, ¿verdad? No solamente léalo, pero créalo, ¿verdad? Señor, yo quiero ser una persona dispuesta a aprender. No importa los paradigmas que eches abajo y no importa tampoco la persona que utilices para enseñarme. Quiero estar dispuesto a aprender. ¿Cuántos quieren estar dispuestos a aprender? Amén. Debemos tener mansedumbre, praotes, docilidad para aceptar todo lo que Dios quiere con nosotros. Ya para terminar, amados, parte de estimar a los otros como superiores a nosotros mismos es estar dispuestos a aprender aún de aquellos que creemos que nada pueden aportarnos. Dios habló a través de un burro y lo sigue haciendo, ¿verdad? Por tanto, no menospreciemos la enseñanza. No importa el vehículo que Dios use ni el instrumento. A veces será un profeta, a veces será un burro, o incluso puede ser un profeta burro. Pero mis amados, antes de menospreciar su enseñanza, mirémonos a nosotros mismos, consideremos nuestro llamamiento. Muchos de nosotros no somos sabios ni fuertes según los criterios humanos, pero lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, y lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para avergonzar lo que es. Por lo tanto, si alguien se gloría, gloríese en el Señor, para que toda la gloria, toda la honra, el imperio, la alabanza, el dominio y el honor sea solamente para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu mansedumbre. ¿Cuántas cosas, Señor, has querido revelarnos, has querido enseñarnos? Y nosotros quizás hemos puesto límites, obstáculos, por no querer desaprender, por no estar dispuestos a aprender, o por no querer aceptar que tú puedes usar a un niño, puedes usar a un hermano, a mi amigo, a mi padre, a mi madre, a ese vecino, para enseñarnos una gran verdad. Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu dispuesto a aprender. Ayúdanos, Señor, a tener mansedumbre, praotes, a ser dóciles en cuanto a ti. En todo lo que respecta a ti, Señor, tu enseñanza, tu instrucción,
tus mandamientos, tu voluntad. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles, a ser mansos y a tener un espíritu dispuesto a aprender todo lo que tú quieras. Enséñanos, Señor. Si tienes que desbaratar estructuras en nosotros, hazlo. Si tienes que tumbar paradigmas para llevarnos a un nivel más íntimo contigo, hazlo. Pero guíanos, Señor, que sea tu voz la que nos llame. Ayúdanos a reconocer tu voz, a poder diferenciarla de ideas, de filosofías, de ideologías, de nuestros propios pensamientos. Poder escuchar tu voz y decir, Señor, si tú me quieres llevar hasta ese lugar, si tú me quieres enseñar esto, aunque yo no lo entienda, aunque crea que no tenga sentido, aunque parezca una locura para mí, pero si es tu voz y tus ovejas conocen tu voz, y si es tu voz, Señor, sí, amén, a todo lo que me digas. Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu dispuesto a aprender. Gracias te damos, Señor. Y Padre, ahora queremos entregar delante de ti, Señor, en tu presencia, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias, Señor, te damos por todas tus bendiciones en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu provisión. Tú has sido fiel con nosotros en momentos difíciles. Tu mano nunca se ha detenido para ayudarnos, para sostenernos. Gracias te damos. Y qué bueno, Señor, que en este momento pueda honrarte, alabarte, rendirte culto con mis diezmos y con mis ofrendas. Recíbelo, Señor, con olor fragante a ti. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.